En este video vamos a explorar los fundamentos biológicos del lenguaje. Vamos a descubrir cómo nuestro cerebro y cuerpo trabajan juntos para que podamos hablar, escuchar y entendernos unos a otros. Veremos qué partes del cerebro están involucradas y cómo aprendemos a hablar desde pequeños. Para empezar, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una herramienta poderosa que usamos todos los días. Es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que nos permiten comunicarnos con los demás, desde pedir un helado hasta contar una historia o expresar cómo nos sentimos. Todo esto lo hacemos usando el lenguaje. Pero, ¿sabías que no solo hablamos con palabras? También usamos gestos, expresiones faciales y hasta el tono de voz para transmitir lo que queremos decir. Bueno, empezando con el tema, vamos a hablar de las áreas del cerebro que trabajan en equipo para que podamos usar el lenguaje. Dos de las más importantes son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, que se encuentra en la parte frontal del cerebro, es crucial para que podamos formar palabras y frases. El área de Broca es realmente fascinante porque es la encargada de poner en palabras lo que pensamos. Imagina que quieres decir, quiero un helado. Primero, tu cerebro tiene la idea del helado y el deseo de comerlo, pero para expresarlo, el área de Broca entra en acción. Esta área toma esa idea y comienza a organizar las palabras en una frase que tenga sentido. Luego activa músculos necesarios para pronunciar esas palabras. Mueve tu lengua, tus labios y coordina tus cuerdas vocales para que puedas decir quiero un helado. Un ejemplo interesante de cómo funciona el área de Broca lo podemos ver en personas que han sufrido algún daño en esta parte del cerebro. A veces pueden tener dificultad para formar oraciones completas, aunque saben lo que quieren decir. Por ejemplo, en lugar de decir quiero una paleta, podrían decir algo como quiero paleta, dejando palabras fuera o hablando de manera entrecortada. Otro ejemplo es cuando intentamos hablar en un idioma que estamos aprendiendo. Al principio, nuestra área de Broca trabaja muy duro, porque aún estamos aprendiendo cómo organizar las palabras en la nueva lengua. Puede que tengamos que pensar mucho antes de decir una frase simple, pero con práctica el área de Broca se vuelve más eficiente y al hablar en ese idioma se hace más fácil. Así que cada que hablas, desde pedir un helado hasta contar una historia, el área de Broca está haciendo un trabajo increíble para que tus pensamientos se conviertan en palabras que otros puedan entender. Ahora que ya hemos hablado y comprendido la importancia del área de Broca, es importante que tomemos en cuenta el área de Wernicke. Es otra pieza clave en el rompecabezas del lenguaje. Mientras que el área de Broca se encarga de la producción del habla, el área de Wernicke se especializa en la comprensión del lenguaje. Imaginemos que alguien nos dice quiero un helado. Cuando escuchamos estas palabras, el área de Wernicke, que se encuentra en la parte posterior del cerebro cerca del lóbulo temporal, se va a activar y su trabajo será descomponer el sonido que acabamos de escuchar y darle un sentido dentro de nuestra cabeza. Es como un decodificador que traducirá las palabras en ideas y conceptos para que nuestro cerebro las pueda comprender. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra helado, el área de Wernicke nos va a recordar lo que es un helado, su textura, su forma, su temperatura, etc. También nos va a ayudar a entender el contexto de la frase completa, no simplemente de la palabra helado, y así sabremos lo que la persona nos está tratando de decir y nos está tratando de transmitir. Algo fascinante es que si el área de Wernicke no está funcionando bien, las personas tendrán dificultades para entender el lenguaje. Incluso aunque puedan escuchar los sonidos perfectamente, en casos de daño en esta área, las personas podrían escuchar una frase pero no captar su significado. Podrían entender algo completamente diferente o podrían no entender nada. El área de Wernicke no solo se encarga del lenguaje hablado, sino también del lenguaje escrito. Cuando leemos una frase, esta área nos ayudará a comprender lo que estas palabras significan, conectando las letras y los sonidos con las ideas que representan. Además de estas áreas, hay otras partes del cerebro, como el giro angular y el fascículo arqueado, que nos ayudan a conectar y coordinar todos estos procesos. Todas estas estructuras trabajan juntas para que nosotros podamos hablar, escuchar, entender y responder de manera efectiva. Vamos a explorar estas etapas y ver cómo los niños poco a poco se convierten en hablantes expertos. Etapa prelingüística. Esta es la primera etapa y comienza desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 meses. Aquí los bebés aún no producen palabras, pero ya están aprendiendo sobre el lenguaje. A los pocos meses comienzan a emitir sonidos como baba o dada, que no tienen un significado específico, pero son los primeros intentos de comunicación. Un ejemplo típico es cuando un bebé dice baba repetidamente, simplemente disfrutando del sonido sin referirse a un papá o mamá. Etapa holofrástica.
gramática. Esta etapa suele ocurrir entre los 12 y 18 meses. Aquí los bebés comienzan a usar palabras simples para expresar ideas completas. Estas palabras se llaman holofrases. Por ejemplo, un niño puede decir agua para expresar que tiene sed y quiere beber, aunque solo usan una palabra. Los padres y cuidadores a menudo pueden entender el contexto por el tono, la expresión facial o las acciones del niño. Etapa de 2 palabras. Entre los 18 y 24 meses los niños empiezan a combinar 2 palabras para formar frases simples como mamá, casa o quiero leche. Estas frases, aunque cortas, son un gran paso para el desarrollo del lenguaje, porque muestran que el niño empieza a entender las reglas básicas de la gramática. Un ejemplo clásico es cuando el niño dice más galleta, indicado que quiere otra galleta. Etapa de la oración completa. A partir de los 2 a 3 años, los niños comienzan a formar oraciones más completas y complejas. Esas oraciones todavía pueden tener errores gramaticales, pero muestran un proceso significativo. Por ejemplo, un niño podría decir yo quiero ir al parque o el perro corre rápido. Durante esta etapa, su vocabulario se expande rápidamente y comienzan a entender y utilizar pronombres, tiempos verbales y otras estructuras gramaticales. Etapa de refinamiento. Desde los 3 años en adelante, el lenguaje del niño se vuelve más sofisticado. Aprenden a usar correctamente los tiempos verbales, construir oraciones más largas y entender conceptos más abstractos. Por ejemplo, un niño de 4 años podría decir ayer fuimos al zoológico y vimos un león que rugía muy fuerte. También comienzan a entender y usar el lenguaje de manera más social, participando en conversaciones, contando historias y haciendo preguntas más complejas. El periodo crítico es un concepto clave en el desarrollo del lenguaje. Se refiere a una ventana de tiempo en la vida de una persona durante el cual el cerebro está especialmente preparado para aprender el lenguaje de manera rápida y eficaz. Esta ventana suele estar abierta durante la infancia, generalmente desde el nacimiento hasta los primeros años de adolescencia. Para entender mejor, imagina que el cerebro de un niño pequeño es como una esponja que absorbe fácilmente todo lo relacionado con el lenguaje. Durante este periodo crítico, los niños pueden aprender a hablar cualquier idioma al que estén expuestos con mucha facilidad. Eso es porque sus cerebros están programados para captar sonidos, palabras y reglas gramaticales de una manera que se vuelve más difícil con la edad. Un ejemplo de esto es cómo los bebés pueden distinguir y aprender los sonidos de cualquier idioma. Si un bebé crece en un hogar donde se habla inglés, chino o español, naturalmente aprenderá los sonidos y las palabras de ese idioma. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestro cerebro se vuelve menos flexible en ese aspecto. Por eso, aprender un segundo idioma cuando somos adultos suele requerir más tiempo y esfuerzo. Un caso extremo que ilustra el periodo crítico es el de los niños ferales, o niños que han crecido con poca o ninguna exposición al lenguaje humano, como aquellos que han sido aislados socialmente desde muy pequeños. Si estos niños no aprenden un lenguaje durante el periodo crítico, pueden tener grandes dificultades para adquirir habilidades lingüísticas más tarde.